¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Hora 23, viernes, sí señores. Este domingo comienza la celebración de la fiesta de Todos los Santos, Día de Difuntos el próximo lunes, es feriado. Nosotros sí vamos a trabajar durante todo el día con nuestras emisiones normales, eso para que usted sepa que tendrá buena compañía. Día número 60 señores del post-confinamiento. A propósito, hay que recordar lo que la ministra de Salud, Heidi Roca, ha señalado de que el COVID-19 en nuestro país está casi controlado, ¿no? Pero de todas formas, a mantener siempre las medidas de bioseguridad. A continuación, las 5 noticias destacadas de la jornada. Concluye nuestro mandato el próximo día martes, es la sesión de cierre de esta gestión e inmediatamente se instala ya las sesiones preparatorias en la cual a través de una directiva ad hoc se eligen las directivas de ambas cámaras, se aprueban las credenciales, se posesiona a todos los diputados y senadores y a partir de este momento empieza ya el mandato de todos los diputados y senadores. Porque le va a permitir a nuestra policía boliviana tener los recursos, tener los instrumentos modernos y adecuados para hacer las investigaciones como es debido, en el tiempo debido y con la precisión debida. Lamento muchísimo que esta asamblea, que se va sin pena ni gloria porque no le aportó nada al país, y lo único que supo fue alzar la mano para congraciarse con sus jefes, no haya reflexionado, pero además haya distorsionado información técnica, pericial y científica que no es parte de ese informe. Está fuerte el fuego. Está fuerte el fuego, no podemos apagarlo. Lo dejó todo. No quedó nada. Acá en kilómetro 9, doble vía La Guardia. Evidentemente, el día de hoy, en horas de la madrugada, a horas 4 de la madrugada aproximadamente, el señor Genaro Fernando Rojas, administrador de la empresa minera Challapacheta, se hace presente en dependencias de la Jefatura Provincial de Huanuni a objeto de sentar denuncia que en la empresa minera Challapacheta habrían sustraído 4 volquetas con mineral y que las mismas se estarían dando a la fuga por la localidad de Peñas para salir a la ciudad intermedia de Challapato. Ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha salido una recomendación después de aprobarse la investigación de la comisión a cargo de los hechos en Sencata y en Sacaba. ¿Cuál ha sido la recomendación? Abrir 2 juicios de responsabilidades a la presidenta Áñez, por un lado también a ministros y exministros y por otro lado también a autoridades policiales y militares. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿En qué se basa esta recomendación? Estamos esta noche con el diputado Amílcar Barral, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Usted ha estado presente justamente en esto. Don Amílcar, bienvenido. ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. En realidad yo soy parte de la comisión mixta que tenía que haber sacado un resultado. No soy yo, he presentado el informe por minoría porque es una investigación y un resultado totalmente sesgado, ¿no? Es un informe sesgado, ¿me dice por qué? A ver, te voy a comentar y te voy a dar detalles. Primero, somos 9 en la comisión mixta, 7 del movimiento al socialismo, 2 de oposición. Hemos viajado, por ejemplo, a Montero y nos llevamos la sorpresa de que uno de los miembros de la comisión, el diputado Juan Cala Ortega, había sido papá de una de las personas que está detenida en la cárcel de Montero por el asesinato de las 2 primeras personas en el Puente Amistad. O sea, está de juez y parte. Nos hicieron reunir con familiares de los detenidos y después en un barrio Cofalena, que era un barrio netamente del movimiento al socialismo, que había habido enfrentamientos, no pasó a mayores, sin embargo no nos hicieron reunir con los familiares de los 2 primeros muertos.
La irregularidad principal va en que la comisión se conforma para investigar los hechos desde el 21 de octubre, Miriam, o sea, un día después de las elecciones. Pero el resultado que saca el día de ayer el Movimiento al Socialismo, con su mayoría, solamente contempla a partir del 12 de noviembre, a partir de que es elegida la presidenta transitoria, Yanine Áñez. Yo aclarando siempre que yo no soy parte del gobierno, no tengo por qué defender a nadie, pero las cosas injustas tampoco están bien. Se ha tomado una serie de declaraciones y en todas las declaraciones, tanto de excomandantes, de actuales comandantes, de víctimas y demás, en ningún momento se ha nombrado ni a ministros, mucho menos a la presidenta, pero sí se ha nombrado a miembros del anterior gobierno, como es el señor José Luis Quiroga, ex viceministro de gobierno de Carlos Romero. Nosotros estamos molestos, ¿por qué? Usted sabe de que el año pasado, en el momento de que los paceños especialmente estábamos en las esquinas de nuestras casas vigilando que no vengan esos delincuentes que estaban quemando casas, que estaban quemando buses, saqueando casas y negocios. La vigilia de los vecinos. Es por eso que se saca el decreto supremo 4078 para que las Fuerzas Armadas, los militares, salgan a pacificar el país. Y es de eso que les están ahora iniciando este juicio de responsabilidades, que quién sabe el día martes se apruebe. Nosotros teníamos que ser diputados y senadores hasta ayer, sí, pero la movida de los 2/3 del MAS ha hecho a que vayamos hasta el martes, porque entiendo tienen alguna sorpresa más. Bien. Entonces, ese tipo de resultados te da a que, o sea, ¿qué iba a hacer la presidenta en esa época cuando había ese tipo de movimientos? No se han convocado a las personas que tenían que convocarse, Miriam. Por ejemplo, se convocaron a los ministros y a la presidenta del actual gobierno. De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, ellos se ampararon en un artículo para mandar sus respuestas escritas. Lo hicieron. Hemos convocado a Carlos Romero, a Williams Calimán, a Rudy Calderón, ex comandantes del ejército y de la policía respectivamente, a Juan Ramón Quintana, a Héctor Arce, sí, a los que están, a Zabaleta y demás, incluso a Evo Morales, con la intención de que den sus declaraciones de manera virtual. Miren, bien. A ver, ¿qué nos han dicho los de la comisión? Primero, que a Carlos Romero no se lo ha podido encontrar. Todos conocemos la casa de Carlos Romero en La Paz, y Carlos Romero está con detención domiciliaria. ¿Cómo no lo van a poder encontrar? No lo han podido encontrar a Williams Calimán. Williams Calimán está con detención domiciliaria también, miren. Y lo más increíble, cuando tendría que haber dado sus declaraciones Evo Morales, ¿cuál ha sido el pretexto de la comisión? Que la presidencia de la Asamblea no había podido mandar la convocatoria vía courier, teniendo tanta tecnología. Se ha hecho varias irregularidades. Al extremo te digo que se han basado en el informe de la defensora del pueblo autoelegida, y no ha sido una declaración más plural como para que... Don Amílcar, le pido, vamos a saludar también al senador Efraín Chambi, que está en esta misma conversación. ¿Cómo está? Bienvenido, senador. No sé si logró escuchar, pero don Amílcar dijo de que este informe que está saliendo de la comisión es parcializado, está parcializado, porque solamente está tocando lo de Sencata y Sacaba. ¿Por qué no tocaron lo que pasó desde el 21 de octubre? Todos esos hechos en los que los vecinos, como él mismo decía, se han encontrado en muchos días de zozobra. ¿Por qué no se ha tocado otros temas también? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo cordial al diputado Amílcar Barral. Yo creo que con esa postura el diputado lo que trata de mostrar es no colaborar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el mes de octubre. Todos los hechos suscitados en esos acontecimientos de octubre, noviembre, deben ser investigados, absolutamente todos. Yo creo que nadie va a estar en contra de que se esclarezcan estos hechos, cualquiera que fuese, y obviamente sean condenados. La comisión especial que se ha conformado ha ido orientado específicamente a los hechos suscitados de lo que es Sencata, Guayani y otros 6 puntos más que han identificado la comisión.
Yo creo que no es un tema de encontrar al país el procedimiento, como han operado, puede que algunos hayan sido convocados o no, o hayan sido encontrados o no para que declaren, sino el tema de fondo es que ha habido más de 35 muertos y decenas de heridos en el país. Y por respeto a las familias de los difuntos y de los heridos que hasta ahora están pasando penurias porque han quedado viudos, huérfanos, deben ser investigados estos hechos. Yo creo que el diputado más bien tiene que colaborar, tenemos que acompañar todos. No estamos cerrando una gestión legislativa, seguramente la próxima legislatura verificará estos elementos de convicción que ha recolectado la comisión correspondiente y la Fiscalía General del Estado será quien vea conveniente o no de hacer proposiciones acusatorias o algunos deriven a la vía ordinaria. Sin embargo, será la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional que trate estos juicios de responsabilidad y algunos temas que tengan que ver siempre, obviamente, pasando por la Asamblea Legislativa y además será aprobado por 2 tercios. A ver, don Amílcar, la presidenta ha dicho de que es inocente y que además está exigiendo una investigación imparcial. Eso es lo que debía haber, Miriam, y lo saludo al senador también. Pero, senador, no tiene que haber, o sea, a todos duele que haya habido muertos. Como nos duele a los muertos que los más de 50 muertos por falta de oxígeno cuando han bloqueado ustedes. O como duele a la gente de los mineros de Panduro cuando falleció también Illanes y metieron 14 mineros a la cárcel, a Chonchocoro, y ningún investigado de los más de 10 muertos entre los mineros. ¿Sabe por qué no tienen que haber muertos de primera y de segunda? Porque no se ha hablado nada de los muertos, los primeros muertos en octubre en el puente Amistad, en Montero. No se ha hablado nada del policía que ha sido linchado en la ciudad del Alto. No se ha hablado nada y no han aclarado de que la mayoría de los muertos, por ejemplo, en Sacaba, tenían balas incrustadas en el cuerpo del calibre 22 que no maneja ni el ejército ni la policía. Tampoco han hablado que las tanquetas que estaban en Sacaba tenían disparos de armas de fuego. O sea, no podemos decir que como muchos, en realidad la mayoría, Miriam, que han venido a declarar entre heridos y familiares, toditos, he salido a comprar pan, he salido a comprar un perno, de casualidad estaba pasando y la policía me ha disparado. O sea, ninguno ha participado supuestamente en esas movilizaciones que ha habido donde se han hecho también hechos delincuenciales. Sí que se investigue, pero que no sea pues parcializado. He escuchado o he leído lo que ha dicho la presidenta. Obviamente que uno puede ir a cualquier juicio cuando la justicia es imparcial. Y senador, usted sabe muy bien que ustedes mismos lo han dicho, la justicia en este momento está podrida. El Ministerio Público, ¿usted cree, Miriam, y a los televidentes, creen que no le van a hacer caso al MAS, sabiendo que tienen estos 5 años más que vienen por delante, los jueces o los magistrados del Tribunal Supremo? ¿Por qué, senador, no hemos cesado ayer la gestión legislativa? Ya no debíamos estar nosotros trabajando. ¿Por qué lo han suspendido para el día martes? ¿Qué se tienen para el día martes? A ver, senador Jambi, por favor, ¿usted podría responder? Lamentablemente el diputado Amílcar, con el cariño que le tengo, anda perdido. Estamos hablando de lo que se trató el día de ayer en la Asamblea. Sí. El informe de la Comisión Especial, el tema de lo que es de los hechos luctuosos ocurridos en Sacaba, Sincata. La Asamblea Legislativa Plurinacional no administra justicia. Ha investigado, ha recolectado elementos de convicción seguramente, las cuales ayer han sido leídas con varios cuerpos acompañadas, obviamente, que sustentan la fundamentación de ese informe. Y esta tiene que ser verificada por la Fiscalía General del Estado. O sea, hay todavía un largo camino que recorrer. Pero si hablamos de otros temas, podemos hacer un debate, Amílcar. O sea, hay muchos. Es decir, yo creo que la población boliviana en este momento lo que quiere escuchar es que se haga justicia de cualquier ilícito, más aún tratándose de muertos y heridos. Vengan de donde vengan, haya ocurrido en qué circunstancias o en qué fechas, absolutamente todos es condenado. Y cuando usted refiere que nosotros estaríamos encubriendo o no sé qué,
toma una acción enteramente política. ¿Quiénes están a cargo de la investigación? Es la policía y la fiscalía. ¿Quiénes imparten justicia? Es la vía jurisdiccional, los jueces. Pues reclame a ellos. Evidentemente la justicia no está en condiciones como espera la sociedad, es una deuda histórica, pero tampoco podemos decir que al 100% de la justicia está mal. Hay malos operadores y administradores de la justicia, evidentemente, como también existen algunos que están actuando con el compromiso de rigor que debe tener un administrador de justicia. La institucionalidad de la vía jurisdiccional está vigente y por tanto esto debe resolver. Yo creo que lo que trata de hacer Amílcar es hacer un protagonismo con discursos equivocados. Yo le invito a que se concentre en el tema que estamos hoy tratando y obviamente informemos en el marco de lo que ayer hemos tratado y nos hemos abocado. Ahora, me gustaría mucho, por ejemplo, preguntar quienes presuntamente estuvieran involucrados en estos hechos. Él tiene que saber por qué ha sido miembro de la comisión, ¿verdad? Entonces, estos aspectos hay que comunicar al pueblo boliviano. De otro modo, podemos cambiar el debate, obviamente nosotros tenemos mucho que decir. Si hablamos de muertos por oxígeno, han habido muertos, pero antes de sus hechos. Han muerto por falta de oxígeno. ¿Sabe cuál es el fondo de ese tema, Amílcar? Que lastimosamente el régimen, el gobierno transitorio ha monopolizado la venta del oxígeno. ¿Ah? Es el tema. Si no culpen a otros temas, han pretendido justificar evidentemente. Y en su momento estos aspectos se van a demostrar cómo se ha manejado el tema del oxígeno. Y por favor no entre en ese libreto. Seamos responsables. Al menos el suscrito senador siempre ha dicho las cosas por su nombre, cosas que inclusive nosotros nos hemos equivocado, hemos tenido que reconocer. Y lo hemos dicho con toda la hidalguía al pueblo boliviano. Permítame, senador. Mi seguida periodista, nosotros obviamente, repito nuevamente, no es en el afán de molestar o fastidiar a ninguna autoridad, seguramente presentarán sus descargos correspondientes ante la Fiscalía, demostrarán su inocencia al amparo del debido proceso, porque estamos en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, donde las garantías de los derechos humanos están totalmente cumplidas. Perfecto. Diputado Barral, ¿quiere usted responder? Claro, primero, mi querido senador, creo que usted es el perdido. No lo he visto ayer en la sesión. Segundo, senador, yo estoy hablando, si hablamos de esta investigación, usted no ha visto por eso lo que ha expuesto el diputado Víctor Borda. ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo? Miriam, nosotros hemos presentado un informe por minoría de más de 200 páginas. Han leído el informe por mayoría por el lapso de 2 horas. El diputado Borda ha expuesto por el lapso de 2 horas y ahí por los 2/3 han definido que no se iba a leer el informe por minoría y a mí me han dado 10 minutos para hablar. Dígame dónde es imparcial. Senador, usted tiene razón, hablemos de los muertos. Primero hablemos del origen de este problema. El origen de este problema ha sido el fraude que han hecho el año pasado. Segundo, si hablamos del tema de los muertos, ¿no ha escuchado ayer en la exposición? No se ha hablado nada de los muertos de Montero, de los 2, porque obviamente que no eran del MAS. No han hablado del policía que ha sido lamentablemente linchado en una EPI en el Alto. O sea, por eso le digo, hay muertos de primera y de segunda, o sea, los muertos que eran favorables al movimiento al socialismo, los que estaban queriendo hacer explotar Sencata, porque iba a explotar Sencata e iban a morir más de 20.000 o 30.000 personas, o sea, que los policías o los militares les tienen que agarrar con rosas. Nosotros hemos pedido que se intervenga también. Ahora, a mí me parece injusto que una autoridad que está mandada por Constitución a resguardar la seguridad de los bolivianos lo haya hecho como lo ha hecho la presidenta Yanine Áñez y su gobierno. Lo que haya hecho después, querido senador, les reitero, yo no soy parte del gobierno y usted lo sabe y no voy a defender si han hecho corrupción o no. Muy bien, gracias. Sin embargo, yo creo que sí, no tiene que haber aquí muertos de primera y de segunda. Investiguemos bien y que si hay culpables, que sean pues todos los culpables, no de un solo partido o no de un solo gobierno. Muchas gracias, diputado. Senador Chambi, también hay este pedido de juicio para exautoridades y autoridades militares y policiales. ¿Me puede hablar un poquito de esto, por favor? Evidentemente, la comisión en su informe ha identificado varias responsabilidades de orden intelectual,
material y otros temas, que las mismas seguramente, y obviamente que tienen que ser valoradas por la Fiscalía General del Estado. Considero que este informe aprobado el día de ayer es el comienzo de dar con los autores de quienes han hecho de que mueran más de 35 personas, pero también muchos heridos que ha habido en esas fechas. Yo no me atrevería a adelantar criterios y decir fue tal persona el responsable. El hecho es que hay más de 35 muertos, decenas de heridos, y hay actores que han estado involucrados o han actuado en esas fechas, que las mismas obviamente están siendo sujetos de investigación, y será la autoridad competente, la Fiscalía General del Estado, quien determina el grado de responsabilidad de cada uno de los presuntos involucrados al presente, pero será esta instancia que cuente la verdad histórica de los hechos, y será un juez, como corresponde a un tribunal, que dé sanción correspondiente. Yo creo que hay mucho camino que recorrer, porque de aquí va a tener que analizar la Fiscalía si van a hacer una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades. Algunos seguramente van a remitir a la vía ordinaria, y bueno, de ahí, a partir de ahí inclusive pasa por aprobar el juicio de responsabilidades por 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que obviamente conforme a la Constitución está vigente aquí. Le agradezco mucho tanto a usted, senador Chami, como a usted también, diputado Barral, por haber conversado con nosotros esta noche. Es evidente que todavía hay muchas cosas que están ahí pendientes y que de una u otra manera en cualquier momento se tienen que llegar a tocar. Gracias a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Evidentemente tienen que esclarecer todos los casos, absolutamente todos, sin excepción. Exactamente. Gracias a ambos. Vamos a una pausa, por favor. Ayer el ministro de Economía, Branko Marinkovic, hablaba acerca del estado de nuestra economía. Señalaba que dejaba una economía estable, pero dio otra información de que en el presupuesto general del Estado para el 2021 estaba incluido el 10,1% para el sector salud, y eso significaría, le voy a decir en cuántos bolivianos, 21.835,3 millones de bolivianos. Millones de bolivianos para la salud pública en nuestro país. Ese es el dato que ha dado ayer el ministro de Economía. Vamos a conversar con el padre Mateo Bautista, quien ha sido el principal promotor para que estos 10% se puedan hacer realidad. Realidad, mientras tanto, en el papel, ¿no es cierto, padre? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo muy cordial, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, gracias. Qué lindo escucharlo. ¿Ha debido usted también estar pendiente de justamente este informe del Ministerio de Economía? ¿Le parece perfecto estos más de 21.000 millones de bolivianos? ¿Serán suficientes? ¿En qué se tendrían que destinar? Sí, primero es una gran noticia, ¿verdad? Ya estábamos al tanto, porque yo personalmente le había llamado al señor ministro para preguntarle si iba a estar el 10% en los presupuestos del Estado, y ya como una semana me confirmó, con lo cual ya era una muy buena noticia, porque además lo había anunciado la señora Presidente. Sí. Creo que todos tenemos que celebrar esta noticia, porque es la primera vez que en Bolivia, en un presupuesto del Estado, están los 2 dígitos, el 10% destinado para la partida de salud. Casi es un hecho realmente histórico. Y segundo, ¿por qué? Porque ciertamente no hemos podido conseguir en las cámaras legislativas la ley 10% para que fuese normativa para todos los gobiernos venideros. Pero al contar ya con este precedente, creo que es una muy buena noticia, porque Bolivia nunca debería bajar ya de un 10% en sus presupuestos. Obviamente, todos sabemos que estos presupuestos se tienen que aprobar antes de diciembre, y esperemos que dentro de los presupuestos se respete el 10% para la salud. Bueno, este informe y también esta solicitud ya estaría pasando a la Asamblea Legislativa, que ya prácticamente se ha despedido, padre. Va a tener que ser la nueva legislatura la que revise lo que la presidenta Áñez ha dispuesto. Sí. Ya va a ser la nueva legislatura, las nuevas cámaras, los diputados y senadores entrantes. Incluso nosotros ya nos hemos puesto en contacto con muchos de ellos, tanto diputados como senadores, y gracias a Dios todos están
a favor de que Bolivia tenga este 10% para la salud, lo cual es natural porque ustedes saben que no ha habido prioridad en Bolivia para la salud, tenemos un sistema de salud muy quebradizo, la pandemia nos ha desnudado la realidad, ha habido muchas muertes de especialistas, está también el temor de una segunda ola o de reinfección, tenemos muchas patologías pendientes y por supuesto es que tenemos los índices de salud más bajos de toda América Latina. Por tanto, tenemos que pegar realmente un gran impulso y para eso necesitamos este incremento del 10% y por supuesto cosas como transparencia, que exista un control, coordinación y revisión del sistema de salud, también un trabajo en equipo de los 3 niveles. Entonces son aspectos que hay que ir trabajando, pero creo que vamos bien encaminados. A ver, usted habla de muchas patologías, padre, y evidentemente a una de las patologías que más importancia se le ha dado es al cáncer, pero en efectividad no ha sido al 100%, pero las otras patologías están ahí igual, esperando que las personas que las padecen en especial puedan tener un poquito también de atención. Sí, claro, porque están como pendientes y no son cientos, son miles. Pero además, desgraciadamente, muchos de ellos han empeorado. Y también hay que reconocerlo, muchos seguramente han fallecido por no haber sido atendidos convenientemente por las circunstancias que ya todos conocemos. Estoy pensando también en los pacientes cardíacos, por ejemplo, ¿no? Los que necesitaban trasplantes, ¿no? Los que estaban con otras patologías subyacentes. Por eso tenemos que revitalizar nuestro sistema de salud en una atención global en los 3 niveles e insisto, con coordinación, con transparencia, con control. Ahora va a ser un presupuesto de 21.000 millones, sí. Es decir, de bolivianos. Estamos hablando, por tanto, de 3.000 millones de dólares. Es una cifra muy considerable que nos va a dar un buen puntapié, teniendo en cuenta que el ideal es que todos los años tengamos esa inversión, porque en salud no se gasta, en salud se invierte. Quiere decir que vamos a tener muchas posibilidades y vamos a recuperar, porque esto tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Llevamos un retraso de décadas en Bolivia de salud. Es decir, tenemos que recuperar. Hemos tenido la pandemia, tenemos muchos pacientes que no han sido tratados, que se tienen que tratar, incluso que están deteriorados. Tenemos también que preparar nuevos especialistas y bueno, usted lo ha mencionado, en el tema del cáncer es un punto y aparte, porque tenemos unos índices de mortalidad en el cáncer de cuello uterino y de mamas altísimos. ¿Y cómo no vamos a recordar que tenemos los mayores índices de América del Sur de mortalidad materna y de mortalidad infantil? Estamos muy mal con los trasplantes. Somos el único país de América del Sur que no hace trasplantes de médula ósea. Incluso, fíjese este aspecto, ¿cómo podemos tener una ley del cáncer que no cubra en los adultos las quimioterapias? Que no cubra las quimioterapias, los medicamentos, que no incluye incluso la morfina para las personas con cáncer, para combatir el dolor, incluso en la última etapa en los cuidados paliativos. Tenemos realmente muchas asignaturas pendientes. Por eso es fundamental que esta partida del 10% se apruebe en los presupuestos y que empecemos a trabajar con mucha eficacia. Habrá que verlo en las siguientes semanas. Gracias, padre, por haber conversado con nosotros. Le mandamos un abrazo grande. Manténgase sanito, por favor. Muchas gracias. Y bueno, permítame que dé un mensaje, con su permiso, primero a la población, ¿no? Debemos seguir en alerta, estamos en la pandemia, fijémonos en los países vecinos, no bajemos la guardia, eso es muy importante. Y el otro punto es sobre todo dirigirme a los diputados y senadores entrantes, electos, que por favor vean esto con una gran visión de patria,
con una visión de bien común. El 10% no perjudica a ni un solo boliviano y beneficia a todos. Esta es la ocasión histórica para que recuperemos todo lo que no se ha invertido y potenciemos, porque recordemos que salud es sinónimo de progreso y desarrollo humano. Dicho de otra manera, si no tenemos esa inversión del 10%, Bolivia, con falta de saludabilidad, va a ser más pobre. Por eso, vayamos todos con esperanza en este 10% para la salud de todos los bolivianos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien, padre Mateo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, por favor. La creatividad de nuestra gente no tiene límites, porque vieras, en esta época de pandemia, tú que nos estás viendo en casa, que eres aficionado con esta tradición que es nuestra, pero no al 100%, y eso lo vamos a explicar en unos instantes, tiene este año una variación. ¿En dónde? En las tantahuaguas, en sus mascaritas. Vea usted. Desde este año las tantahuaguas no lucirán como acostumbramos verlas, con caretas de yeso que mostraban el rostro completo en representación de aquella persona que partió al descanso eterno. Pues desde ahora lucirán así, con barbijos de por medio. Hemos querido resaltar el tema de los barbijos, con la medida de protección, porque aún continuamos con esto de la emergencia y la pandemia del COVID. Entonces estamos pues incentivando también a las personas que se puedan cuidar, porque aún estamos corriendo el peligro de contagiarnos por cualquier cosa. Me llama mucho la atención, ¿no? Y es algo muy bonito y que también llama la conciencia que, o sea, todos tenemos que protegernos y estar con barbijo. Muchas fueron las personas que murieron resultado de contraer el COVID-19. Por eso es que en esta mesa de ofrenda, el coronavirus, representado en arrocitos dulces, posa sobre el ataúd de una cholita que ahora goza del descanso eterno. Nos hemos motivado de qué manera podemos concientizar también a las personas de que ahí está presente el coronavirus, ahí está, a cada instante, a cada paso. Las de la Feria del Pan tampoco han quedado fuera de ser afectadas por esto del coronavirus. Así es, nadie se ha librado de todo esto. Es lamentable lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Son 10 compañeras que han tenido el deceso lamentable, no están participando porque sus familiares están de duelo. Entonces también hemos celebrado una misita en honor a ellas. Hay también con barbijos, pero se nos han acabado. Para las personas que han muerto, que se han enfermado por el COVID-19. La cholita es para la mujercita que ha muerto. Eso tengo de niñitas que son para las señoritas. El caballito tengo que también sirve para guiar, para que que cuando vengan se lleven encima sus comidas que les damos. Varios los detalles para la mesa de difuntos que van desde las masas de pan, masas dulces, la fruta, la comida, flores, dulces, guirnaldas y las bebidas. Todo a gusto de quien en espíritu volverá por unas horas a la vida terrenal. A ver, yo quiero mostrarles esta noche a los propietarios de la panadería Fiestejos, la señora Valeria Molina y Joaquín Ardiles, que nos han traído algunas de estas masitas para que ustedes, bienvenidos, buenas noches, para que ustedes me cuenten qué han traído, qué significado tiene, por favor. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. En esta noche hemos traído la Tantahuaguas Box, así la hemos denominado. ¿Ya? ¿Cómo es eso, por favor? La Tantahuaguas Box consta de un mix de todas las masitas necesarias para una mesa de Todos Santos, sí, la cual tiene además velas y fotografías de los difuntos. Ofrecemos las flores y te damos todo en una caja ya lista para ponerla y adornarla en el domicilio, ¿no? Claro. ¿Qué masitas normalmente se colocan en la mesa, por favor? Esto para personas que quizás no comparten o no saben de esta tradición que tenemos en Bolivia. Claro, es así que nosotros hemos creado esta caja, también direccionándonos a las personas que no tienen una idea de cómo armar su mesita, e incentivarlos a que sigan la tradición que es nuestra, que es boliviana, de Todos los Santos. Y esta cajita también le lleva a nuestros clientes con un manual de instrucciones para que puedan
armar su mesita y con todas las masitas necesarias para que tengan listo y puedan festejar esta tradición que es tan linda y tan nuestra. Muy bien, les agradezco mucho por habernos visitado, ahí hemos visto los productos que ustedes están haciendo. La verdad es que nos hubiera gustado ver un poquito más en sus tantahuahuas, que sé yo, tengo entendido de que hacen escaleras, que hacen caballitos, en fin. ¿Dónde se les puede ubicar, por favor? Bueno, nosotros nos encuentran en Facebook e Instagram como Fiestejos. Se pueden comunicar con nosotros para pedir sus tantahuahuas box al 758-68-862. Los invitamos a adquirirlos y a ser parte de esta festividad tan linda que es una tradición boliviana. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos resaltando su tantahuahua box para aquellas personas que no sepan cómo instalar justamente una mesa de esta fiesta, la de Todos los Santos. Muchísimas gracias, Valeria, lo mismo a ti, Joaquín. Vamos a hablar con don Cancio Mamani, que es antropólogo ancestral. Ya hemos tenido alguna vez la oportunidad de conversar, ¿no es cierto, don Cancio? Bienvenido. Sí, pues, bueno, a mí me sorprendió tantas con barbijo, sí, qué maravilla, una linda creatividad, ¿no? Al mismo tiempo es una forma de tomar conciencia, educarnos, autoeducarnos, ¿no? Ese es el mensaje que he podido observar. Nos ha sorprendido porque días antes hemos visto la creatividad de un artista realmente, fotógrafo, con el hijo también que es artista plástico, hacer tantahuahuas a imagen y semejanza del que se fue, por fotografía, una cosa increíble también, ¿no? Ha pedido. A ver, ¿de dónde viene esta tradición, don Cancio? Porque no es enteramente nuestra, ¿verdad? Más o menos. Bueno, pues nosotros los antropólogos hablamos de coexistencia, ¿no? Eso. Que con un pie caminamos dentro de nuestro camino de sabiduría ancestral y con otro camino pues nos hemos apropiado valores, tradiciones que han venido de otros lados, de otras culturas, ¿no? Entonces esa coexistencia tiene que continuar, convivir, ¿no? Con respeto y todo eso. Antes Guamán Poma de Ayala, por ejemplo, escribe en su libro que tiene como 1500 páginas, pues dice que el día de difuntos sacaban del ojo del chulpar, porque antes no se enterraba pues mirado al cielo, sino así como hemos nacido del vientre materno, así. Allá, cabeza abajo. Cabeza abajo, mirando y observando. Así se enterraba, ¿no? Entonces sacaban del ojo y hacían pasear, qué cosita le gustaba, le hacían, la gente comía y bueno... En esta fiesta. Claro, ¿no? Y resulta que cuando llegan de otros lados... Los españoles, y entonces y han prohibido, ¿no? Porque claro, vinieron ya con la religión católica. Claro, han prohibido totalmente. Pero ¿qué han hecho? Nuestros ancestros han seguido haciendo tantahuahuas de quinoa, de maíz, pero muy parecido a su ser querido que se había ido, bien parecido. Y entonces los españoles le han observado, han prohibido. Pero han continuado. Al año siguiente aparecían tantahuahuas, pero con cara de europeos, de españoles. Y entonces, una estrategia, ¿no?, de sobrevivencia, porque si no, ¿verdad? ¿Cuántas culturas han sido exterminadas en esta parte del mundo, no? Hay un señor, Tristan Platt, él es inglés de Inglaterra, toda su vida ha vivido aquí en el norte de Potosí. Él en sus libros escribe, pues, estos aymaras son grandes estrategas porque saben negociar con los poderosos, ¿no? Así que es una maravilla y de ese modo es que, pero ahora reiterar, hay una convivencia, ¿no? Hay una coexistencia, ¿no? En ese marco, pues, hay una serie de... Pero no se mezclan. La coexistencia quiere decir que no se mezclan. Por ejemplo, hay misa. Sí. Hay una misa católica, pero en la casa hay una ceremonia ritual. Eso hablemos de esa ceremonia ritual, que comienza con la instalación de la mesa, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué la mesa? Es una forma de, como decía, ¿qué le gustaba a ese ser querido? Y además hay un investigador el Inca Vázquez Choquehuanca famoso, él escribe y dice, los aymaras tenemos 4 almas, dice. Cuando un aymara muere, uno de sus almas se queda cuidando la familia.
Y la segunda alma se queda cuidando las comunidades. Y la tercera alma siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. En una ocasión mi mamá me dijo, yo viajé una ocasión a África, a Senegal, a Dakar, y me dice, siempre te vas a acordar de tu papá. Y parece que realmente, por historia oral, parece que es real. Y el cuarto alma se va al centro de la galaxia, dice. Allá. Y ese alma viene el 1 de noviembre. Y luego se juntan las 4 almas y con ellos hay que compartir. En fin, hay una serie de, vamos a decir, mitos y ritos, ¿no? Claro. Cuando se habla del Día de Difuntos, de la Maya, claro, ¿no? De Shiva. Shiva, por ejemplo, significa alegría. Ahora, yo quiero contarle una cosa, para que usted me siga después relatando lo que me está comentando, de que ahora con este tema de la pandemia, no solamente las Antahuaguas tienen barbijo, también se están haciendo mesas virtuales que tienen un nombre especial, son canchacos, tengo entendido. Marcelita, estás tú allá en Sucre, por favor, bienvenida. ¿Nos puedes contar un poco más de estas mesas virtuales, por favor? ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Y a diferencia de otras gestiones donde se advierte la presencia en los canchacos de la gente debido a la pandemia, este año no es así y se ha determinado hacer algunos de forma virtual. Y como que caracteriza a una radioemisora ya conocida en Sucre, como es Radio La Plata, pues ha realizado este tipo de canchacos, pero de forma virtual. Gilbert Donoso es en realidad el propietario de esta radio y nos explica más a detalle. Gracias, Marcela, a Miriam y a todo el país, muy buenas noches. Es un gusto compartir con todos ustedes este canchaco virtual. Anualmente, en anteriores Todos Santos, siempre hemos destacado y resaltado a las personas que se nos fueron en el año. Ahora queremos hacer ese mismo homenaje, pero de manera distinta, porque fueron más personas las que se fueron y las que nos abandonaron. En estas imágenes que ustedes van a ver, están observando, estamos destacando a muchas personalidades de Sucre que se fueron durante la pandemia. Y también otras que no necesariamente por la pandemia, pero queremos reconocer el aporte, el trabajo de cada uno a lo largo de su vida y el aporte que dieron a la capital del país. Y bueno, ustedes se encargaron de que esto sea ahora de forma virtual, tal como dice la normativa, debido a la pandemia y cuidando la salud de todos. Por supuesto que sí. Tenemos la tradicional mesa de canchaco que habitualmente se la hace en la capital del país. Ustedes pueden ver un mondongo, pueden ver las tantahuaguas y las cosas que siempre les gustaban a nuestros difuntos. Pero aparte tú puedes ver en la pantalla, en las imágenes, todo este trabajo de gente que ya no está con nosotros, que destacamos a todos esos profesionales, médicos, enfermeras, policías, periodistas, comunicadores sociales que ya no están entre nosotros. Muy bien, Gilbert, entonces invita a toda la población, por favor, a ser partícipe a través de la página para que pueda de alguna manera ser lanzado. No, por supuesto, a través de las redes sociales que tenemos debemos convocar a toda la gente que quiere recordar a nuestros muertos a través de este trabajo digital. Muy bien, ahí está, pues Miriam, esta es ahora una diferente forma de recordar a los seres queridos que ya no están por esta fiesta de Todos Santos, de forma virtual. Gracias, sabes, nos ha sorprendido la nota, Marcela, muchísimas gracias. ¿Qué dice usted, don Cancio? Las cosas cambian, ¿no? Sí, qué maravilla, realmente. Bueno, pues cada región tiene su propia cultura, su propia cosmovisión, su propia filosofía, su propia práctica cultural. Y en esto maravilla. Entra también la tecnología, no podemos quedarnos atrás con el tema de la tecnología. Pero claro, ¿no? Mira, ahora, también nos hemos enterado de que en la parte oriental, en el Beni, por ejemplo, hacen novenas, es decir, 9 días antes ya han comenzado esta celebración de recordar a sus seres queridos, los que han fallecido. Claro, claro. Pero acá, a ver, ¿qué es lo que pasa? Se utilizan en la mesa diferentes... no diré artefactos, se utiliza diferentes alimentos, pero también se utiliza velas, hojas de coca. ¿Por qué? Claro, esa es la coexistencia para mí. Por ejemplo, la vela no he visto en los libros, ¿no? Ya. No había antes, pero ahora hay. Y los aymaras, los abuelitos aymaras, las abuelitas aymaras, su velita, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Eso es... Pero... como le decía, no se mezclan, sino coexisten estas culturas, ¿no? Es una maravilla. Y un sabio a mí me dijo, mira, tiene que seguir coexistiendo, esto tenemos que defender. Puede durar 500 años, 1000 años esto de la coexistencia. Y después vamos a volver a nuestro camino de la sabiduría, a nuestro sur. Eso también, o sea hay una visión. En ese camino
que usted dice la sabiduría, ¿qué es? ¿Es una celebración a la muerte? No. No, es una existencia, digamos, es el Kamapacha. ¿Qué es el Kamapacha? Pachacama. Vivir, o sea, buscar una vida equilibrada, integral y sistémica, iría por ahí. Ya. ¿No? O sea, practicar, vivir una vida equilibrada, complementaria, una vida practicando el aine, la reciprocidad, cooperación mutua, etcétera, etcétera. Todo eso dice eso del camino de la sabiduría, digamos. O sea, más o menos, tratando de entenderle, es una celebración a lo que pudo haber ofrecido en vida, una transición. Claro, o sea, es una visión, ¿no? O sea... no se lo puede decir así al 100% cómo es, más claro, o menos, hay que entenderlo. Es una visión que uno escucha, ¿no? Rezan, hacen una oración, y entonces ahí uno va captando, ¿no? O sea, tiene su orientación, su visión. Ya, o sea, pero ¿por qué es importante, don Cancio? Yo creo que ahí está el meollo de todo este asunto. ¿Por qué es importante celebrar esta fiesta de Todos los Santos? Claro, esta tradición. Bueno, nuestra filosofía, siempre a mí me preguntan, la cultura andina, ¿cuántos años tiene, digamos? Más de 5.000 años, unos dicen, otros, de acuerdo a la desde vizcachanense, unos 30.000 años, pero otros como Inca Huáscar Chuquebanca, tenemos 165.000 años, pero hay otro, dice, no puede estar bien eso para un poquito, digamos, darle, digamos, para ser didáctico, porque la juventud, la niñez pregunta, pero en realidad nosotros no tenemos ni fin ni comienzo, dicen, ya. ¿no? Somos infinitos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno muere, porque venimos de la naturaleza del cosmos, y entonces cuando uno muere, ¿no? Físicamente, biológicamente ya hemos vuelto a la tierra. Ya. Pero la parte espiritual, la hayo, la energía, el alma continúa viviendo. Entonces a eso se llama, ahora vamos a entrar a otra forma de vida, y eso es infinito, ¿no? Otra forma hacia de atrás vida. y hacia adelante. Entonces yo creo que va Otros por lo ahí entenderían la como otra dimensión, digamos. Otra dimensión, claro, ¿no? Y por eso es que esperamos a la almita y una velita. Los días lunes, por ejemplo, ya está institucionalizada, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Urbano, rural, su velita, o si no, o ya es lunes, cuidado, siempre hay que acordar de las almitas, dicen, ¿no? Entonces, va por ahí y es ya nuestra concepción, nuestra filosofía, nuestra práctica diaria. Interesante lo que usted me está diciendo, es decir, tampoco podemos dejar de lado nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Lo que han aprendido nuestros abuelos, bisabuelos, que hoy está ya muy mezclado, don Cancio, pero bueno, esta parte es muy nuestra, sí, evidentemente, como usted ha dicho, un poquito, no ha dicho mezclado, ha dicho otra palabra. Una convivencia, ¿no? Exacto, conviven. Coexistir, ¿no? Somos diferentes, pero tenemos que convivir, pero en igualdad de condiciones, respetándonos mutuamente. Ahora, y proyectándonos, ¿no? Las dos culturas, claro, digamos, ¿no? Y es parte de nosotros, esto es bien importante, es una tradición andina, que como usted lo sabe, se practica más y se celebra más en la parte occidental del país. ¿No es cierto? En eso estamos correctos. Sí. Perfecto. Don Cancio, gracias por haber venido. Y pero quería mostrarle esto. Dígame, ¿qué es eso? Porque estaba con una curiosidad. ¿Qué es eso? En estos días de las almitas, tenemos que también saber comer, qué comer, porque ahí está el tema de coronavirus y todo eso, porque eso se entra cuando un cuerpo no está bien protegido. No está bien alimentado. Entonces, el alimento es muy importante. Yo estoy trabajando con los científicos japoneses, ellos han escrito en Bolivia 5 libros sobre coca. Y entonces, en febrero llegó el doctor Seki de Japón y la cuarentena le pilló y recién se ha ido. No me diga. ¿Y qué ha hecho mientras tanto? Mientras tanto hemos dicho esto es para tercera edad. Es un alimento... ¿Para qué? Para personas de tercera edad. Ya. ¿No? Es un suplemento en realidad. Coca, arginina y aceite de oliva. ¿Arginina? Arginina, ¿no? Son para las personas mayores, principalmente para varones. Porque este doctor sé que dice,
las personas de tercera edad, semanalmente tenemos que hacer relaciones sexuales 3 veces. Y si yo fallo, entonces algo está fallando, tengo que movilizarme. Entonces ¿esto vendría a ser mejor que el Viagra para un varón? No, pero Viagra es para motivar. Entiendo. No, este es, digamos, como le diría, para darle energía, fuerza, Muy vitalidad. bien, para poder moverse mejor. O sea, nada, no le va a fallar a la persona de tercera edad, puede rendir óptimamente en el trabajo físico, intelectual, puede moverse, caminar, y también puede tener relaciones sexuales, o sea, estar sano. Don Cancio, una salud integral. Me gustaría que en otro programa podamos conversar justamente de todos estos estudios que están haciendo con relación a la hoja de coca. ¿Está dispuesto a venir? De acuerdo, pues. Gracias por esta visita. Qué lindo haber conversado con usted. Nos vamos a una pausa, por favor. Estamos volviendo enseguida para continuar hablando de estas fiestas típicas de esta temporada. No solamente es la fiesta de Todos Santos, porque este 31 de octubre se celebra en varias partes del mundo y también en nuestro país la fiesta de Halloween. Pero para muchos jovencitos, que son principalmente los más fanáticos de celebrar esta fiesta, hay que contarles un poquito dónde se origina, y estamos con el experto investigador paranormal, John Zuribe. Tenemos la oportunidad de verte después de más de un año. Más de un año, mira. Más de un año, John. A ver, esta fiesta no es nuestra, no es parte de Latinoamérica tampoco, porque viene de otros lados. Halloween, ¿con qué finalidad? Es una gran fascinación envuelta en miedo, sin lugar a dudas. Tiene un tronco común con Todos Santos, pero eso no lo vamos a tocar en esta oportunidad, sino cuál es el origen de esta festividad y por qué se da. Sí. Más que todo, esto se origina con los celtas, la tradición de los celtas, lo que actualmente es Irlanda, y tenían un año nuevo, el Samhain. Obviamente, aparte que era un cambio de estación para ellos, también tiene una otra significación. La apertura, verano, creo, ¿no? La apertura de portales de ultratumba. Se abren el 31 de octubre los portales del cielo y del infierno. Eso es lo que ocurre. Esto es bien importante que escuchen, ojo, porque para quienes están dentro del cristianismo, son evangélicos, es también un dato muy importante con el que los jóvenes no tienen que jugar. Para nada, porque obviamente al abrirse ese portal de ultratumba salen todo tipo de entidades, las buenas y las malas, las del alto astral y las del bajo astral, como se considera. Entonces las mismas son liberadas. Los celtas, ¿qué hacían? Colocaban una vela cerca a sus puertas para no ser perturbados por las entidades. Y para que sigan su camino. Sí, para que sigan su camino, sean tranquilas y no pase nada. Y además se disfrazaban con pieles de animales para camuflarse. De ahí viene la tradición de Halloween del disfraz. Sí. Obviamente para poderse camuflar ante las entidades que son liberadas para esa fecha y no sean perturbadas, ningún ser humano se ha perturbado. Eran muy creyentes del ocultismo, además de que algunos practicaban aquelarres, practicaban rituales de invocación, etcétera, etcétera, porque mucha gente que cree en la magia wicana, en todo tipo de rituales, es la fecha propicia, porque todo tipo de entidades están libres, desde lo que es el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Esas son las fechas en sí, donde está abierto el portal. De ahí va vinculado con la tradición de Todos Santos, obviamente, que es recordar a nuestros fieles difuntos, que también vienen. Pero obviamente, ya claro, Gregorio IV, una encíclica, cambió la fecha del Día de Muertos a la festividad de Todos los Santos, pero la historia es otra. Sin lugar a dudas, lo que tenemos que ver en esta fecha es de que hay mayor carga energética, mayor carga escuchen paranormal. Bien, por favor, porque no es cuestión solamente de salir, festejar la fiesta de Halloween. Nos van a decir que somos fanáticos, pero tú estás diciendo, ¿tú eres cristiano? Católico. Eres católico, escuchen. Católico. Perfecto, pero igual, se habla mucho de esta carga espiritual que hay en el día de Halloween. Sí, porque se abre el portal. Entonces, al aperturarse este portal, que muy bien creían los celtas, es el momento propicio para hacer todo tipo de rituales. Mucha gente que hace prácticas negativas, pues hace las mismas acá. Obviamente no vamos a hacer apología al delito en el programa por nada del mundo, pero sin lugar a dudas hay muchos que lo practican. Entonces, es una fecha propicia para esa presencia. Y sabemos muy bien de que si bien las presencias paranormales están en los 365 días del año, en diferentes etapas, diferentes formas que hemos ido investigando, mostrando, pero adquieren mayor preponderancia acá. Mucha gente, Miriam, es altamente sensible a la presencia de entes. Sabemos que hay 3 impulsos básicos que todo ser humano tiene cuando está cerca a una entidad. En primer lugar, un frío profundo. En segundo lugar, debilitamiento, cansancio, porque absorben tu energía para materializarse, para captar una psicofonía o en su defecto para hacer un movimiento poltergeist brusco de cosas. Y si la entidad es negativa, de bajo astral, te sangra la nariz. Son los tres fenómenos que sin necesidad de ser investigado paranormal, medium,
le puede dar a cualquiera. Por lo menos que sientas 2 de los 3, ya estás como algún tipo de entidad. Y se hace más fuerte el 31 de octubre. Y para que no pase eso, mejor no... Ningún tipo de ritual, ningún tipo de ritual. Ni siquiera festejar Halloween. No es malo festejar no es malo. Okay. O sea, ver películas de terror, eso no es malo, sino el contacto. Las cuestiones, los rituales, nada que ver en Halloween. Recomendación de un experto, por si acaso, por la carga terrible que tiene, ¿verdad? Es bastante peligroso. Ahora, en nuestro país en los últimos años se ha hecho muy fuerte esta fiesta de Halloween. Vivimos en una aldea global, Miriam. Sí. Al vivir en una aldea global, obviamente todo tipo de costumbres se adoptan en esta situación. Está muy de moda las fiestas temáticas, la repartición de dulces, las casas de terror, entre otro tipo de efectos. Entonces esto se generalizó. Ya no podemos decir, no, esto no es posible, esto ya no vamos a dejarlo, no. Además de que Halloween se ha hecho en un sentido más marketista, más para niños y niños y adolescentes, y Todos Santos, ¿no? Como se ha hecho un poco más para adultos, digamos, en ese sentido, pero en un sentido más espiritual. Lo primero, más comercial. Sabemos que el terror vende. Una vez que se dio la gran hambruna en Irlanda, todos los celtas han ido por diferentes partes del globo, y los que llegaron a Estados Unidos, pues ahí les contaron sus vivencias, las costumbres, usos y costumbres ocultos que tenían con su cosmovisión, y ahí a muchos marqueteros, inclusive a John Carpenter se le ocurrió escribir la novela Halloween, que la lanzaron al cine, y ahí empezó la fiebre de lo que es esta festividad. Más o menos, ¿cuándo ha sido aquello? Eso? Porque se dice que desde 1921 Estados Unidos ha empezado ya a comercializar. Desde los años 20, ¿no? Porque recordemos que las hermanas Fox crearon la Ouija para ese año, entonces tuvieron el primer contacto. Claro que en los 60 la Parker Brothers compró los derechos para comercializar este tablero, y ya bueno, como tal, el 70, 80 ya se hizo más comercial. Obviamente el cine también ha impulsado en esa situación, y tú sabes, al vivir la aldea global ya se generalizó. Yo creo que a partir en Bolivia, a partir del 2000, 2001, un poco todavía en algunos barrios de la ciudad era el pedir dulces. Ya del 2011 adelante ya se hizo fuerte, hasta la fecha. Qué increíble. A ver si vuelves, por favor. Estoy pidiendo a mi productora volverte a encontrar para hablar ya de otros temas. ¿Sí, Jones? Cuando gustes. Muchísimas gracias. Qué lindo haberte visto. Igualmente, de tanto tiempo. Que te vaya muy bien. Igualmente para ti. Gracias. Y para ir despidiendo este programa, con motivo justamente de la festividad de Todos los Santos, esta imagen que ustedes están viendo ya de inmediato, a propósito de la película Coco, que justamente rememora esta fiesta de, pues, saludar a los que nos visitan. Que le vaya bien.